Gracias por acompañarnos, amigos televidentes de Viva Nicaragua, Canal 13, la casa oficial de Reinas Nicaragua, y por supuesto a todos nuestros amigos cibernautas que nos siguen por las multiplataformas digitales de Reinas Nicaragua y por supuesto el Ministerio de Juventud. Hoy invitarles a ustedes a que se queden en esta entrevista, en nuestro primer capítulo del podcast Reinas Nicaragua, porque iniciamos esta aventura para conocer detrás, por supuesto, de esa banda y la corona a cada una de las participantes que, por supuesto, en el mes de septiembre se escucharán a viva voz, leyendo, escuchando, diciendo sus departamentos a los que representan. Y hoy estoy muy bien acompañado en este primer capítulo y lo hacemos con, obviamente, la reina de Nicaragua de Matagalpa. Hablo de Meidel Torres, quien es tu momento justo ahora, Meidel, como lo hemos hecho históricamente en este podcast, que queremos escucharte. ¿Cómo se va a escuchar Meidel Torres? ¿Cómo se va a escuchar Matagalpa este próximo septiembre? Ese gritito con tu nombre y departamento. Así que adelante. Es mi momento. Y será Meidel Torres, 22 años, Matagalpa. Me encanta, me encanta. Bienvenida, Meidel, a este espacio donde vamos a poder conversar un poco acerca de... Y quiero iniciarte preguntando, ¿quién es Meidel Torres detrás de este título como Reina de Nicaragua, Matagalpa? Bueno, esta pregunta es bien profunda porque aparte de portar una corona y una banda, Meidel es una chavala real, genuina. Soy una persona que se quita lo que esté comiendo o lo que esté puesto por dársela a otra. Soy muy empática, la verdad es que soy del tipo de persona que piensa de que las personas que dan reciben más. Así es. Me encanta ser competitiva, amo demasiado que lo que me propongo cumplirlo en mi vida, porque a lo largo de mi infancia hasta lo que soy hoy en día, cada pequeño reto que he atravesado lo he hecho así, con esa saga de decir, bueno, por muy difícil que sea, yo lo voy a cumplir. Me encanta ponerme retos. Aparte de eso, amo mucho el mundo de las redes. Soy deportista, desde los 10 años juego voleibol y es una parte fundamental que ha formado mi carácter, ha forjado lo que yo soy hoy, el ser deportista, y algo que lo digo con mucho orgullo. Amo demasiado, me encanta jugar. Aparte de eso, compartir tiempo con mi familia, mis amistades, que son parte fundamental de este proyecto y de todos los proyectos que he hecho anteriormente. Me rodeo de un círculo pequeño, pero un círculo sano, que es lo Sólido. importante, un círculo sólido. Entonces, esa es Meidel, una chavala genuina, una chavala alegre, donde voy siempre me callan, porque yo suelo estar ahí de volantina. Entonces, esa soy yo, esa Meidel así, bien extrovertida. Meidel, ¿cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia, tu familia? ¿De qué comunidad, barrio venís de Matagalpa? ¿Cómo te conoce la gente a la Meidel chiquitita, esa Meidel en pañales que empezó a crecer y que justo a sus 10 años inicia en el mundo del deporte, en el voleibol? ¿Cómo describís tu infancia? Bueno, te cuento que yo me crecí en el campo. Yo vengo de una comunidad que se llama Las Lajas y Las Trancas, porque crecí en los dos lados. No sé si conocen Palsila. Vengo por esos lados fríos donde la gente suele decir que ahí viene la gente chela, la gente blanca. Vengo de esos lados, mi comunidad es más abajo de Palsila. Me crecí en Las Trancas específicamente y la comunidad de Las Lajas era mi abuelo. Entonces crecí ahí chiquita con mi mamá al inicio, porque mi mamá me crió hasta los 10 años, solo mi papá me crió en todo el transcurso de la adolescencia y todo. Era una niña muy feliz. La verdad es que mi infancia me la disfruté porque viví con mi hermana, solo nos crecimos las dos, mi hermana menor y yo. Sí, no crecí en lujos, no crecí en lujos. Mi papá siempre se esforzó por darnos lo mejor a nosotras, pero no crecí entre lujos, pero sí crecí haciendo barros de lodo. Ese era lo que yo disfrutaba amar. Me encantaba andar en los ríos, andar en las pozas. Mi infancia fue bien bonita. Me crecí también con mi familia materna, mi abuelo, que tenía una finca, y me acuerdo de que lo que más me encantaba y que amo de mi infancia es que cuando ordeñaban las vacas, yo venía con el pinolito y yo venía a ponerle abajo de la vaca mi tacita, y eso yo lo disfrutaba un montón. Esa fue la Maidel bien chiquitita.
que puedo decir. Me crecí estudiando también en el campo. Yo estudié en Ujú. el campo, en esa comunidad que se llama Las Lajas. Desde chiquita fui bien deportista. Antes yo jugaba fútbol de chiquita, hasta después fue cuando a medida que pasaba el tiempo yo me metí a jugar voleibol. Y recuerdo de que sí crecí rodeada de amor por mis papás. Ya luego a medida de que fui creciendo, pues se separaron mi papá y mi mamá, que eso fue como algo bien cambiante en mi vida porque me tocó ser esa hermana y esa madre para mi hermana menor. Recuerdo de que yo bien chiquita yo decía, ¿por qué mi mamá no está? Mm. Pero sí me pudo dar ese calorcito de hogar muy chiquita, hasta luego mayor entendí el por qué, pero sí crecí rodeada de amor hasta donde se pudo de mamá y luego a papá le tocó ser esa responsabilidad de decir voy a ser mamá y papá de estas dos jóvenes, que es mi hermana y yo. Entonces sí pude crecer en ese ambiente bonito, como te dije, jugaba con los chavalos del barrio, me acuerdo que jugábamos landa, macho parado, todos los jueguitos así de campo que se suelen hacer. Y siempre andaba que en los cerros, que nos íbamos a cortar nancites. Me acuerdo que con mis primos, por parte de mi abuelo, esa era parte de la tradición, que en las tardes nos íbamos a los cerros a cortar nancite, a bajar mangos. Me acuerdo que mi mamá en ese entonces, todavía cuando yo estaba chiquita, estaba conmigo y nos iba a traer con una vara a las pozas, porque mi hermana y yo, con todos los primos, nos íbamos a las pozas, porque eso era lo que nos gustaba. Como diríamos allá en Palsila y Las Lajas, la ganchonería. Ese Mm. era lo mío. Pero sí, aparte de eso, pues sí me crecí en ese ambiente familiar bonito, pues hasta donde pude con mi mamá. Ya después de eso, pues todo fue muy diferente. La May del adolescente totalmente diferente a la May del niña, que fue un cambio bien drástico para mi Claro. vida. Me llama la atención este punto de quiebra en tu vida, cuando hablas de la separación de tus padres, por ejemplo, que sé que es algo que puede marcarte, ¿no? Enormemente. ¿Y qué significado le da a Mabel, a esa niña que quizás en muchas ocasiones necesitó un abrazo de mamá, esa niña que quizás en muchas ocasiones tuvo que vivir o pasar una etapa en el colegio donde había un acto el Día de las Madres y mamá no estaba ahí? ¿Qué significó para vos ese punto de quiebre y también de tener que asumir una responsabilidad que no te correspondía en no solo ser hermana, sino convertirte también en hermana mamá para tu hermana menor? Realmente sí, fue un momento muy duro. Recuerdo algo que mi papá siempre me lo dice hasta el día de hoy. Si yo no estoy, ¿quién más va a estar? Vos tenés que aprender a hacerlo sola. Y recuerdo que cuando ya entré a la secundaria fue muy duro para mí, por eso, porque yo decía, ¿por qué mi mamá no está? Y cuando venían los actos del Día de las Madres, sí fue bien duro para mí, porque yo decía, todas mis compañeritas están con su mamá, Mm. ¿y por qué mi mamá no está? Pero a medida que pasó el tiempo, yo aprendí de que esa ausencia de mamá me formó lo que yo soy hoy en día. Mm. Sí tuve que ir al psicólogo, tuve que ir al psicólogo y atender esa parte, ese vacío emocional que había en Maidel, porque como ya lo mencionaste, tenía que ser la fuerza para mi hermana menor y decirle, aquí estoy yo, no te preocupes. Tuviste que poner una carátula, ¿sí? No, no verte triste, no Exacto. mostrarte con esa fragilidad porque necesitabas ser esa figura para tu hermana, ¿no? Y quizás tu hermana era más pequeña y de alguna otra manera no lo entendía, quizás, o no lo percibía de la misma manera a vos, que era la mayor, y seguramente eso también marca, ¿no? Un hito dentro de tu historia como vida. Y sí, marca, porque yo tenía que poner la máscara, esta máscara, así, estar feliz y decirle, no, tranquila, porque ella lloraba. Y me decía mi mamá, y yo no podía llorar con ella y decirle, mi mamá no está. Y yo escuchaba mucho que decían, las mamás son las que más aman a sus hijos. Y yo decía, ¿por qué la mía no? Porque la Ujú. mía se fue. Entonces tenía que ser esa fuerza para mi hermana. Aparte de eso, quería ser esa hija para papá, de que no le demostraba debilidad, Ujú. porque sí quería que él viera que nosotras valoramos el esfuerzo, de que no cualquier padre lo hace, asumir la responsabilidad de llevar el papel de mamá. Mi papá sí lo hizo, entonces quería como que él viera de que nosotras como hijas sí estábamos valorando ese trabajo. Nunca me quise ver vulnerable, nunca le quise demostrar a todos mis amigos, a mis amigas de que la ausencia de mamá me Dolía. afectaba, pero sí me afectaba muy en el fondo, hasta que un día ya exploté y ya tuve que sacarlo todo y pues tuve que ir al psicólogo. Y lo más importante, que siempre lo voy a mencionar, es que sí hay psicólogo y para eso es que existen los medios para ayudarnos, pero quien me sacó de
depresión y llenar ese vacío, pues fue Dios. Dios Ujú. fue como ese soporte de decir, Meidel, aquí estoy, y quien me ayudó a atravesar todos los obstáculos que me ha puesto la vida hasta el momento. Pero sí, fue muy dura ese cambio de ser una niña que vivía con su mamá y su papá a separarse de su mamá Ok. por completo. ¿Cómo se llama tu papá, Maiden? Mi papá se llama Wilmore Torres. Bueno, Don Wilmore, felicidades. Felicidades porque crió a una mujer extraordinaria, porque hizo un papel maravilloso y me gustaría escuchar de Maiden quién es tu papá, qué significa tu papá para vos. Y si estuviera viéndote, ¿qué le dirías a tu papá? Esa niña de chiquita que no lo comprendió en ese momento, que quizás la situación marcó, hirió y no lo vio como lo ve ahora. ¿Qué le dirías a tu papá, amigo? Papá, ahora te digo que te amo, te admiro un montón. Realmente es de fuerte y valiente llevar la batuta de criar a dos hijas sin saber absolutamente nada y tomar esa responsabilidad. Sos y vas a ser ese pilar importante en mi vida y el que formó a esta mujer que hoy está en esta plataforma, a esta mujer que a pesar de los obstáculos de la vida no se ha dejado caer. Ese ejemplo para mí, te amo porque no cualquiera toma esa responsabilidad. Nos diste amor, nos diste cariño, me enseñaste que si no estaba nadie más, que yo iba a poder sola. Y eso te lo voy a agradecer toda la vida entera, hoy, mañana y siempre. Tu papá es tu príncipe. Sí, mi papá es mi príncipe, la verdad es que es mi héroe. Como ya te lo mencioné, no cualquiera lo hace y eso es de admirar. Y eso, si yo pudiera quitar ya mismo, corono a mi papá y le doy todo lo que sé de mi vida, para mí lo vale un montón y lo va a hacer así por siempre. ¿Y tu hermana? ¿Quién es tu hermana en tu vida? A esa que tocó, ¿no? Asumir un rol y vivir con ella también esa ausencia de mamá de pronto. ¿Qué representa para vos? Porque sé que tu papá es esa persona importante por el vínculo en el que crean y por el pilar que se convierte tu papá. Pero tu hermana, ¿qué significa ella en tu vida? Mi hermana es esa energía que todo el mundo creo que necesita. La Gilma es una persona bien extrovertida, loca, así bien. Ella. La verdad es que para mí es súper importante porque en momentos donde yo pasé igual muchas dificultades y he pasado momentos de depresión, de que tal vez no me encuentro muy bien, la única persona que logra como aterrizar en mi realidad y decir, Meidel, pero ¿por qué estás así? Mira lo que tenés. Ella viene y me dice, mira dónde estás, mira lo que has hecho. Meidel, no te pongas triste. Mira todo lo que está pasando. Ella ese motorcito, ese empujón siempre que yo estoy triste, que yo estoy mal, aunque es menor que yo. Ella es menor que yo, ella es Claro. menor un año y tiene una mentalidad totalmente diferente a la mía, pero ella ese motorcito de que cuando yo no estoy bien, ella siempre está presente. En cualquier proyecto que yo voy a hacer, ella está detrás de cada cosa, ella se pone más nerviosa que yo, ella se emociona más que yo, o sea, ella es ese complemento perfecto Son para mi almas vida, eso es gemelas. mi alma gemela. Y pues de toda la vida, de chiquita siempre jugamos juntas con los juguetes, con las muñecas, en los cerros, en las pozas. Entonces ella es mi complemento para todo. La verdad es que mi hermana es súper importante para mí. Te amo con todo mi corazón y te lo digo hoy y te admiro tanto también. Qué bonito definitivamente conocer tu historia, Meidel, y de alguna otra forma encontrar ese sentido también de una chavala que viene de una comunidad y que se pone sus tacones hoy para estar en una plataforma como esta y que a pesar de las adversidades logra estar aquí. Me gustaría aprovechar este espacio porque es un espacio donde logramos abrirnos y contar un poco acerca más de nuestra historia, más allá de un título y una corona. Saber si hay algo en tu vida, Meidel, que te haya marcado, que te haya quebrado y qué aprendiste de esa situación. Y me gustaría que al final de que nos contes eso, ¿qué le dirías a tu niña interior? Bueno, la verdad es que he pasado tantos momentos duros en mi vida, pero sí recuerdo uno que me marcó totalmente y me cambió. Y es que en un momento de mi vida estaba en depresión por completo. Estaba en depresión por una situación emocional, amorosa. Ujú, Yo antes no reconocía como mi valor como mujer.
y yo tenía que pasar esa situación y ser licenciada. O sea, yo estaba haciendo mi tesis sola. Y recuerdo de que yo decía, o es esto o es mi licenciatura. O sea, porque no es ni tanto lo que estaba pasando en el momento emocional, pero es todo lo que tenía encima. Y recuerdo de que en medio de esa depresión, lo único que me motivaba, recuerdo, era que yo decía, yo tengo que ser licenciada, yo tengo que hacer mi tesis sola, sin ayuda de nadie, y yo me levantaba de mi cama, me acuerdo, y yo solo lloraba, 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 yo le decía al Señor, yo no quiero sentir este dolor en mi corazón, este dolor, porque solo quienes hemos atravesado una depresión saben lo difícil que es salir de eso. Y en ese momento yo no tenía la fuerza para hacerlo. Entonces yo decía, Señor, dame la voluntad para yo levantarme de esta cama. Entonces recuerdo que yo me levantaba, agarraba la computadora, agarraba café o agua, lloraba todo lo que tenía que llorar y volvía a trabajar. Y lloraba y volvía a trabajar. Y yo le decía, yo no tengo fuerza, Señor, pero dame la voz. Y así fue como atravesé un momento duro de depresión. Aparte de eso, tenía problemas económicos en esos momentos. Recuerdo de que estaba como en ese punto de mi vida que no sabía qué hacer, para Ujú. dónde iba. Y yo decía, ¿a la qué hago? Me estaba faltando trabajo, recuerdo de que no estaba muy bien. Entonces, esa motivación para yo seguir fue Dios. Pero yo decía, si yo me dejo caer, yo no voy a graduarme, yo no voy a tener mi título. Y yo siempre lo he dicho, de que por muy duro y por muy difícil que sea el momento que atravesemos, siempre tenemos que levantarnos. Entonces, esa fue como la fuerza para yo salir de esa depresión y al final, gracias a Dios, sí pude defender mi tesis, sí la pude terminar solita, a lágrima, a todo lo que se pudo venir. Defendí mi tesis, gracias a Dios, con una muy buena nota y me siento orgullosa de eso. Yo digo, Meidel, si te hubiese dado por vencida en esos momentos, saber dónde estaría ahorita. Entonces, el mensaje que les puedo dar a todos es que no importa qué tanto duela, qué tan difícil sea, aunque sintamos que el mundo se nos va a acabar, que el mundo se nos va a venir encima, siempre hay un Así para es. siempre, siempre hay un respiro para todo. ¿Qué le dirías a la Meider de 10 años? ¿Qué le dirías a esa Meider que dejó de creer en un momento, en esa Meider que se quebró justo antes de su tesis? ¿Qué le dirías a esas versiones vulnerables, a esas versiones que en algún momento sintieron que no pudieron, pero que hoy esta versión que está aquí empoderada y que seguramente va a empoderar a través de este mensaje y lo que le digas a tu niña interior, viendo que a pesar de las situaciones se puede, sí se puede y vale la pena quedarse también. Yo le diría a esa niña de 10 años de que no le importe lo que la gente piense, lo que la gente opina, porque al final cuando estamos en esos momentos débiles nos llenamos de mucha inseguridad, de no creer en nosotros mismos. Le diría de que sí puede, de que esa Maidel chiquita que antes soñaba estar ante cámaras, que antes Ujú. soñaba estar ante muchas personas, ahora lo está logrando. Le diría que sí se pudo y que estoy muy orgullosa de ella, que gracias a esa niña que no se rindió nunca, que siempre mantuvo un pie adelante, que a pesar de los errores que cometió, se levantó una y mil veces. Le diría de que estoy demasiado orgullosa, que la amo y la quiero muchísimo y que hasta el día de hoy no se sigue rindiendo a pesar de los obstáculos que la vida le pone. Muy bien, me encanta. Y voy a finalizar con un ejercicio que lo hemos hecho en ediciones pasadas cuando hablamos de estas situaciones y de estos puntos de quiebre y con esto quiero cerrar. Si tuvieras a tu mamá enfrente y le quisieras decir algo, porque creemos en Reinas Nicaragua que también es una plataforma para crecer a nivel personal, emocional, y creemos también en esas segundas oportunidades dentro de las relaciones de la familia, ¿qué le dijeras a tu mamá? En estos momentos, a mi mamá, con un corazón ya lleno de amor hacia Dios y hacia ella, le diría de que la quiero mucho, que gracias por apapacharme y quererme en el momento que se pudo y que hoy la bendigo en el nombre de Jesús, que todos los planes y los proyectos que hizo, quizás lejos de nosotras, le beneficiaron un montón y que hoy, gracias al poco calor y cariño que nos pudo dar en mi niñez, a mi hermana y a mí, también formo parte de la mujer que hoy soy. Y que la quiero mucho y que estoy orgullosa también de la mujer que es hoy en día, la verdad. Y le mando un gran abrazo a la distancia.
Qué bonito. Esa es la historia que nos cuenta hoy, por supuesto, Meidel Torres, Reina Nicaragua Matagalpa, y que ustedes van a poder apoyar a través de las redes sociales y dejar sus bonitos comentarios en esta primera edición de nuestro podcast de Reinas Nicaragua, y que por supuesto nos tocó con Matagalpa y conocer a una chavala deportista, una chavala que viene del campo y que hoy se enfrenta a la ciudad también, y que definitivamente a los retos incluso que hay dentro del campo laboral como licenciada. Agradecerte a vos, a felicitarte porque sos una gran mujer. Hoy has contado esa historia desde la vulnerabilidad, desde eso que mucha gente desconoce, que a veces tristemente cuentan su lado de la historia y se prestan a dar un comentario en redes sociales hiriente sin conocer la bonita historia que hay detrás de una corona y una banda. Así que muchísimas gracias, desearte mucha suerte para este Gracias. próximo septiembre, nuestra gala final. A ustedes, amigos de Viva Nicaragua, Canal 13, gracias por habernos acompañado en este primer podcast, y a todos nuestros cibernautas a través de las multiplataformas digitales de Reinas Nicaragua. Nos vemos en nuestra siguiente edición en este podcast de Reinas Nicaragua. Bye.